Muy buenas tardes para nosotros y buenos días. Muchísimas gracias, Soledad, Daniel y Tiago, por haber aceptado formar parte de este programa online que organizamos desde la plataforma Fotografía e Imagen. Esta asociación, ¿no?, que fundamos en 2021 primero con un solo objetivo, que era impulsar esa creación de un tan anhelado Centro Nacional de Fotografía en nuestro país, en España. Y desde entonces, y sobre todo gracias al apoyo de casi ahora 9.000 miembros, hemos conseguido que el Ministerio de Cultura de España pues asumiera ese reto para nosotros histórico, ¿no?, de poner en marcha este centro que esperamos, que deseamos pueda representar la diversidad de nuestra comunidad fotográfica. Y aunque, bueno, pues esa responsabilidad de este futuro centro pues está en manos del Ministerio y, de hecho, ya está en cargo una dirección, una directora, Mónica Carabias, a quien realmente deseamos lo mejor para esta larga y ardua tarea de poner en marcha un centro nacional, pues desde la asociación pues nuestro trabajo sigue en marcha, ¿no? Y sigue en marcha porque seguimos considerándonos también pues representantes de ese ecosistema plural, y por eso en los últimos 2 años hemos estado trabajando y hemos diseñado y creado una herramienta que para nosotros era fundamental poner encima de la mesa, que es ese primer portal virtual fotográfico en España, que está realmente concebido y que siempre esperamos que siga creciendo, ¿no?, para reunir el mayor número posible de agentes que sean activos en España desde distintos ámbitos, que están contribuyendo pues al desarrollo, a la difusión y a la preservación, al fin y al cabo, de la fotografía en nuestro territorio. Y es en ese contexto, en poner en marcha esa ventana sobre nuestra realidad diferente, ¿no?, que hemos querido abrir este programa, porque creemos que es muy importante seguir escuchando y dar visibilidad a voces para nosotros esenciales del ámbito de la fotografía, procedentes de diferentes partes del mundo. Porque desde esta plataforma lo que buscamos es tomar el pulso, al fin y al cabo, de la fotografía actual y reflexionar también sobre el papel de este medio en nuestras sociedades diversas, ¿no? Y para nosotros realmente consideramos que una de las mejores maneras de hacerlo es, como digo, escuchando directamente a algunas de las principales figuras internacionales al frente o bien de instituciones o de centros de fotografía o otras iniciativas vinculadas a la fotografía y la imagen, porque creemos que eso, que a través de la escucha, del intercambio y de un mayor conocimiento, pues nosotros al menos podremos diseñar proyectos acordes con las necesidades de este sector, ¿no? Entonces, buscamos que estos encuentros sean pues una ventana abierta, ¿no?, para comprender y percibir mejor las particularidades de determinados contextos, pero también los principales retos a los que nos enfrentamos los que trabajamos en este ecosistema fotográfico. Y hoy pues están con nosotros, pues para nosotros actores claves del ámbito fotográfico de Latinoamérica, ¿no? Está con nosotros Soledad Abarca, que es comisaria y directora de la Biblioteca Nacional de Chile. Estamos con Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, y también con Diego Nogueira, que es comisario y director del Departamento de Arte Contemporáneo y Fotografía del Instituto Moreira Salles de Brasil. A ellos les hemos pedido que nos aporten primero su visión desde las instituciones en las que representan, ¿no?, en ese escenario global en constante también transformación, pero también que puedan expresarnos pues también sus visiones sobre cómo creen que son esos retos, esas oportunidades actuales en torno a la creación, a la difusión, a la preservación de la fotografía. Bueno, a lo mejor no llegaremos a todos esos ámbitos, pero sin duda creemos que sus voces son fundamentales y por eso, pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este pequeño rato en el que seguro que nos daréis muchos elementos. Dicho esto, doy la palabra en primer lugar a Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo. Muchísimas gracias, Daniel, y buenos días. Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación a vos, Sandra, y a todo el equipo. Para mí es un honor estar con Tiago y Soledad, amigos, parceros de la vida y de estas batallas por la fotografía en América Latina. Entonces, tanto ellos como otros colegas
estamos siempre en contacto y tratando de desarrollar la fotografía en nuestros países. Sí, haber visto esta foto hace un tiempo, no me acuerdo cuándo fue que tomaron esta fotografía y discusión, fue como una grata sorpresa ver que un montón de personas interesadas y que son parte de la fotografía en España, y muchos de ellos nuestros referentes y maestros en muchos casos, tratando por crear un lugar público en España, cosa que la imaginación capaz que pensaba que ya existía y no existía. Entonces, toda la fuerza desde acá, parece que es impresionante ver mucha gente muy distinta en estos tiempos, empujando por un bien común, y eso creo que siempre es de felicitar y de apoyar que sea, por lo menos de nuestro lugar. Este es el edificio del Centro de Fotografía de Montevideo. Le voy a hacer un resumen corto en estos 15 minutos. Está la avenida principal del centro de la ciudad. Y sí, también es el logro de muchos empujes de distintas personas durante todo el siglo XX hasta que se creó el Centro de Fotografía dependiendo de una institución pública municipal. Esto ya es la celebración, ya hace 3 años, de los 20 años del centro, ya con muchos de los actores también de nuestra sociedad. Y Soledad, creo que estás en esa foto, estabas invitada por los 20 años, y ahí estábamos colocando esa frase que dice: compartiendo las miradas, vamos a mirar, que la como resumen y la esencia de lo que fue el deber ser y el día a día del centro, lo aprendido por el equipo, y también al colocarlo en la puerta del edificio también es como una guía, una responsabilidad hacia el futuro de la institución. El propósito del centro, que también lo fuimos construyendo en estos últimos años, que tiene que ver con esto, con que las personas tengan herramientas para pensar, producir e interpretar el mundo de imágenes que la rodea. Eso es lo que nos guía, con una misión que tiene un foco en Latinoamérica. Que llegamos a esta misión más resumida este año, en realidad, que es como un nuevo cambio en la escritura de esa misión. Y sí, nosotros con Latinoamérica tenemos foco principal, tomando en cuenta que tenemos muchas historias en común, una capacidad de recursos similar, unas heridas muy parecidas. Entonces siempre nos lleva a que todo lo que hemos hecho desde que comenzamos como centro de fotografía tiene ese foco en Latinoamérica. No es que no generemos actividades con otras instituciones o personas del mundo, sí el principal de foco tiene que ver lo que pasa en Latinoamérica, quienes producen y generan en Latinoamérica y quienes usan la fotografía para distintos usos. Lo que hoy es el Centro de Fotografía comenzó a partir de la Comisión Municipal de Fiestas de la Intendencia de Montevideo, que a partir del archivo que se fue generando con estos dos personajes, Ciro de Amonte y Carlos Ángel Carmona, que fueron quienes en 1916 fueron contratados para fotografiar la ciudad y difundirla a nivel turístico. Esta práctica pasó en otras ciudades de nuestro continente y de otras partes del mundo también, pero en el caso de Montevideo tuvo la particularidad que se mantuvo el servicio durante todo el siglo XX, y lo que fueron generando estos fotógrafos y las generaciones que les que siguieron, terminó en un punto de riesgo donde el archivo corrió riesgo de pérdida, y siempre contamos esto como que el centro se crea a partir de tratar de solucionar un problema, no como un proyecto en sí mismo, sino que el primer punto de empuje fue cómo solucionar la pérdida del archivo histórico que se había generado durante todo el siglo XX en una institución pública como la Intendencia de Montevideo. Entonces, a partir de esto se creó un pequeño proyecto que se llamó Archivo Fotográfico Montevideo, que comenzamos con muy poco conocimiento, sí, con un cassette de la política de Funarte, que es de Brasil, una política pública que es una de nuestras referencias, una cinta donde se contaban los elementos básicos de la preservación, y con ese impulso que luego se creó el Centro de Fotografía, que esta sala fue la primera sala dedicada exclusivamente a la fotografía en Uruguay, que se inauguró en el año 2005 la sala, el centro del año 2002, y esta sala permitió empezar a conectar la producción local con la regional, y también tener la posibilidad de generar otro tipo de actividades en ese espacio pequeño. Una de ellas tuvo que ver con Hugo Gess, que lo llamamos el padrino de CDF, que es uno de nuestros maestros, uno de los que nos acercó esos primeros conocimientos, así como Ángel Fuentes en España, que con él dimos mucho tiempo después,
son como los referentes de la preservación y los que muy generosamente llevaron el conocimiento a distintas partes. Soledad Zúñiga de Brasil, que una fue una referente de Funarte también, fue quien nos guió y nos acompañó y nos contó todo lo que para ella hicieron para bien y para mal, como esa experiencia, tener las cartas vistas, nos ayudó a tomar decisiones y a tomar una brújula en nuestro camino inicial, que empezamos haciéndolo con muy poco conocimiento. Gran Romer, que se suma después, y Fernando Osorio de México, junto a Soledad Barca, que también tengo el gusto de tenerla como amiga y ya más de la misma generación, como personas que representan a muchas de las personas que han sido 100, que día a día han ayudado al proyecto del CDF, tanto guiándonos con conocimientos, con informaciones, con charlas, con referencias. Siempre tomamos esto de la misión principal del Centro de Fotografía, que tiene que ver que en un mundo de imágenes que es muy fácil reconocer algunos íconos más allá de nosotros y nuestras vivencias, que son muy potentes, cómo generar un acercamiento a imágenes que tengan más que ver con nuestro cotidiano, con nuestras vidas, con nuestras relaciones. Es parte de nuestra función principal. Esta es una muestra ahora que tenemos justo de Moreira, Instituto Moreira Salles, de Guaymó, un gran fotógrafo afro-brasileño que generó historia allá. Moreira Salles hizo una exposición hace no tanto y que ahora esté en Uruguay nos permite acercar historias que nos hacen eco en nuestras vivencias, pero en Uruguay, por ejemplo, no tenemos fotógrafos que sean afro-uruguayos y que tengan la calidad que tiene. Walter, traerlo acá nos permite poner en discusión mucho de la visibilidad, no visibilidad o cómo nos representamos. También traer la experiencia de Moreira Sales a el CDF tiene como un doble golpe de efecto en nuestra función. Desde el principio, poder acercar que las personas se vean, tanto en las salas como en estos espacios públicos, que son las fotogalerías a cielo abierto, que han sido un éxito. Esta fue la primera que se generó en el año 2008. Tenemos 12 espacios públicos como estos, que se puedan visitar de día, donde generamos alrededor de 50 exposiciones cada año y que esas se van generando también con el aporte de personas e instituciones que ven en la fotografía un espacio, una herramienta para contar sus historias, o trayendo exposiciones que ponen en cuestión muchos temas que se están discutiendo acá, como Posición Increíble o Polarización Down de Uruguay, en un proyecto de visibilización de las personas y de sus vidas que ayudan a tener en disputa el espacio público o los espacios de representaciones quiénes ven, quiénes nos ven y por qué, o cómo nos vemos o no nos vemos en esos espacios. Trabajar del archivo histórico es la base fundamental de lo que hacemos, poder haber liberado el archivo y el uso de las imágenes en alta calidad para el uso público es parte de los desafíos que hemos cumplido en estos 20 años. Entonces, ese archivo también, el cuadro de clasificación, que lo tomamos como en nuestro caso del archivo de Barcelona o de Girona, que son también donde estuvieron parte de nuestros grandes maestros en lo que tiene que ver con la archivística. Eso ha permitido que muchas personas utilicen archivos de distintas formas, seguir fotografiando la ciudad desde lo contemporáneo y pensando lo que pasa. Tiene que ver con esto de generar contexto, formación, investigación y aparte de dar acceso a las imágenes que como esta de la guerra contra el Paraguay, que Uruguay o Argentina por una guerra muy destructiva, la tercera guerra fotografiada, poder poner circulación las imágenes llevó a que distintos artistas generen obra contemporánea a partir de eso. O sea, esas conexiones entre el pasado y el presente es parte de nuestra función, o el uso de la fotografía. Esta es una campaña sobre uno de los temas que en Uruguay son de mucha atención e interés y riesgo, que tiene que ver con el suicidio, que es uno de los países que tiene un mayor alto índice de suicidio en América Latina. Trabajar con unos especialistas en esta temática, llevando las fotografías de personas que se suicidaron y eso ponerlo en cuestión en la vida pública, ha sido una de las acciones similares a estas que estamos generando día a día. Producir ediciones. Desde el año 2007 editamos distintos libros, hoy tenemos más de 140 libros editados, que por un lado el llamado público para Latinoamérica, para libros de investigación o de autor,
también generar libros sobre investigaciones, como de María Inés, que es de Brasil, sobre la llegada de la fotografía a América Latina, y esas ponerlas en circulación, no solo en nuestros medios, sino a nivel internacional, es parte también de la función. Y después crear eventos de distinto tipo, como el encuentro en CMK, que es sobre fotolibros, que ya llevan 5 ediciones, jornadas de fotografía, o el Festival MUF, que es un festival que se hace cada 3 años, que tiene que ver con procesos de creación, que el proceso en sí mismo es el foco, es un encuentro internacional que se hace cada 3 años, y el proceso en sí mismo es el foco principal de ese festival. Después tenemos toda una línea dedicada a la formación, tomando en cuenta que si las personas que van a generar esa iconósfera tienen mayor formación, las beneficiarios van a ser las personas, los ciudadanos y las personas de nuestra comunidad que vean esas imágenes. Entonces, la creación de un centro de formación regional es parte de lo que estamos trabajando, y después la difusión de los elementos de usos de la fotografía, como en agosto de la fotografía generamos distintas acciones para todos los públicos por la red virtual, tratando de acercar la fotografía a públicos muy diversos, como una acción permanente para las escuelas, para primaria, secundaria, tratar de acercar el uso de la fotografía para toda la sociedad, o llevando al edificio como un espacio turístico que permite que personas que están paseando terminen siendo parte del centro de fotografía o generando un programa de televisión a nivel nacional. Todo eso lo llamamos como el ecosistema del CDF, que llevado a el formato de gestión de calidad son nuestros de procesos, que tenemos más de 18 procesos, que son los procesos principales, y esa herramienta de la gestión de calidad nos lleva a planificar, diseñar, realizar, revisar y tomar decisiones de forma permanente, y eso nos ha permitido generando y ir discutiendo lo que hacemos como equipo y ir pensando, hacer una institución pública, tener una herramienta de tensión que nos ayuda a seguir mejorando lo que hacemos y ir discutiendo lo que hacemos día a día. Estos son nuestros 3 pilares fundamentales en el funcionamiento. Tiempo, llegamos a este modelo de gestión. Y bueno, en la parte organizativa nos hemos dividido ya en 20 áreas, que también se han ido desarrollando en el tiempo, y como que puede ser un pequeño organismo, hemos ido subdividiendo en áreas que van desde la digitalización, preservación, administración, gestión, y se siguen sumando áreas para poder llevar adelante nuestra misión principal. En este tiempo nos estamos dando especialmente a la búsqueda de datos e información sobre los usuarios y todo estadística sobre los distintos procesos, y eso nos está ayudando a tener más herramientas para la toma de decisiones y marcar de forma más afinada hacia dónde va nuestra institución. La búsqueda de recursos extrapresupuestarios es uno de los focos en los que estamos también, tratando de poder financiar actividades más allá del presupuesto propio, que es el presupuesto de la Intendencia de Montevideo. Acá está un poco el mapa de algunas de las ciudades que tenemos mucho contacto, en realidad son más en Latinoamérica, pero todo eso nos ha llevado también a crear un sitio web que se llama Red Latinoamericana de Grafía, que esto surge a partir de los foros latinoamericanos que se realizaron en Brasil, y Atacan a Brava y la FUNBU promovieron desde el año 2007 en adelante, y eso permitió el intercambio en Latinoamérica de una forma más profunda. Nosotros creamos un sitio que permite que todas las instituciones se sumen para contar lo que están haciendo, lo que viene por delante. Este es el centro de fotografía. Quienes estén viendo acá o en el futuro, están siempre invitados, invitadas a visitarnos. Así que dejo la invitación. Y para terminar nomás es contar que sí, nuestro crecimiento y nuestra forma de ir haciendo las cosas por donde venimos tiene que ver con los capas de cebolla, que llamamos, es a partir del archivo histórico, y fuimos sumando capas que cada una está apoyada de la anterior y también desarrolla e impulsa de donde viene. Eso nos ha permitido generar un plan muy extenso y también muy abarcativo en los distintos sentidos y usos que tiene la fotografía. Ahora estamos ya en el proceso de función de futuro, y nada, nos pueden seguir en nuestras redes. Ya llegué al tiempo de los 15 minutos, disculpen por la velocidad, pero para poder hacer un resumen cortito.
un poco la forma de llegar a eso y quedo abierto para después para seguir conversando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que yo creo que así se aprecia muy rápidamente, ¿no? Todo justamente esas capas de cebolla, como bien les dices, de cómo habéis empezado hasta dónde estáis, ¿no? Y de los cuales seguro van a surgir más elementos, pero abordando ya muchas cosas, ¿no? Dentro del propio centro. Bueno, sin ir a lo mejor más, que hemos ido tomando notas y luego a lo mejor para ir intercambiando, si eso, paso la palabra entonces a Soledad Abarca desde Chile para que nos hable también de toda su experiencia y ahora mismo eso como actual directora de la Biblioteca Nacional de Chile. Bueno, también sumarme a la emoción que también sentí cuando vi esa foto hace ya algunos años y también agradecer esta invitación. Realmente me siento muy privilegiada, además de compartir con amigos que admiro mucho y con los cuales hemos trabajado. Ser parte de esta comunidad que también se empieza a conocer acá en Latinoamérica, como contaba Daniel, llevamos muchos años colaborando, ha sido muy bonito, yo creo que es parte fundamental de la experiencia, sentirnos parte de una región que está luchando y que no para de luchar. Y esas victorias que han tenido ustedes de poder generar esta institucionalidad nacional dedicada a la fotografía, también es un sueño para nosotros desde Chile. Y ya, bueno, les voy a compartir algo de nuestra historia. Me gusta partir un poco con fotografía que es parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional, para dar cuenta de que esto para la institución, pero también en lo personal, ha sido un gran viaje que lleva ya muchos años. Contarles que todo partió hace más o menos 30 años, un poquito más de 30 años, cuando Ilonka Chila, que está ahí en la foto, junto a Roberto Aguirre, ella era nuestra profesora, ella fue quien creó la primera colección fotográfica, digamos, como tal, en el Museo Histórico Nacional, y fue de alguna forma un punto pionero de entender la necesidad que teníamos en Chile de valorar y de preservar la fotografía. Roberto Aguirre y yo estudiábamos conservación, así que mucho van a entender, mucho de mi perspectiva viene desde esa experiencia. Y bueno, luego de algunos proyectos, el año 1999, ya un poco configurados como un grupo de trabajo, decidimos presentar un proyecto para saber en realidad cuál era la realidad del patrimonio fotográfico en Chile. Gracias a la Fundación Melon y a la Biblioteca Nacional iniciamos un proyecto que consistió en viajar por todo Chile, que como ven acá tenemos una geografía muy extendida. Gran parte de las instituciones culturales están centradas en Santiago, sin embargo, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Y ese comienzo, sacando, digamos, este gran diagnóstico, fue muy relevante para luego construir una visión que se fue concretando en distinta medida por algunas instituciones, una de ellas la Biblioteca Nacional. Este grupo de trabajo se consolidó en el año 2001 con la creación del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, que comenzó albergado en la institución estatal que se llamaba de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, pero luego se mudó a una universidad donde ahora se llama Senfoto y que sigue articulando proyectos de preservación, de acceso, de difusión de fotografía desde la Universidad Diego Portales, con los cuales seguimos trabajando intensamente, debo decir. Cabe señalar que parte de este proyecto tampoco sería posible sin grandes
maestros que iluminaron este camino, Grant Romer, que ya lo mencionó Daniel, y alguien que siempre me gusta recordar, que es Ángel Fuentes, que estuvo en Chile, nos enseñó muchísimo y sobre todo nos transmitió la épica y la pasión por la conservación de fotografía. Todavía no podemos olvidar sus frases como que estamos en la trinchera. Él siempre nos hacía ponernos en esta idea de que estábamos luchando cuerpo a cuerpo contra la pérdida irreparable de mucho patrimonio fotográfico que sabemos que perdimos en mucho tiempo, pero que hemos podido ir rescatando con sus enseñanzas, por supuesto Sandra, Baruki, Solange, y yo diría que casi todos las personas que nombró Daniel, y también nosotros desde un poquito más atrás en la trinchera, los más jóvenes que éramos en esa época, yo creo que tomamos esa pasión y ese compromiso que finalmente es nuestra lucha hasta el día de hoy, y que hemos ido tomando distintos lugares. Quiero decir también que con mucha alegría estos primeros vínculos con España, con las instituciones en Estados Unidos, nos ayudaron a crear nuestros propios estándares, y con el tiempo también se generó la conciencia local de ir adaptando estos estándares que están pensados como en el norte a nuestras realidades, y también eso ha sido algo muy bonito de desarrollar en conjunto, y todas estas instancias que se han dado en Uruguay, en Argentina, en México, han sido muy valiosas para ir recorriendo este camino. También aquí quisiera comentar que si bien esto se desarrolló y todos estos proyectos que se fueron creando a partir del catastro se crearon, donde ven puntitos negros en este mapa, se fueron creando y consolidando colecciones fotográficas en instituciones. Pero, sin embargo, comenzó también una comunicación interesante con organizaciones de fotógrafos, que es algo que yo creo que me encanta sentir que a lo mejor algún día vamos a lograr lo que ustedes lograron desde la comunidad fotográfica. Se creó aproximadamente en el 2001 también la Sociedad Chilena de la Fotografía, que congregó a un grupo importante y que generó proyectos sucesivos de la creación de una institucionalidad dedicada a la fotografía en Chile. Y lamentablemente, esta es la parte triste de mi presentación, aún no lo hemos logrado, pero quiero decir que verlo a ustedes nos ha dado nuevos impulsos, y seguimos juntándonos, y han ido cambiando nuestros formatos. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp y que seguimos, digamos, luchando para poder crear, independiente de lo que ya existe y lo que se formó desde el año 2001 en adelante, a hacerlo crecer para obtener una institución dedicada a la fotografía. Bueno, pero todo este trabajo, en mi caso, se ha desarrollado anclada en la Biblioteca Nacional, desde donde yo, institución que fui parte en varios proyectos antes de 2008, fecha en que me integré al equipo y estuve a cargo del archivo fotográfico por casi 2 décadas, hasta llegar hace 3 años. Soy directora de la biblioteca, cosa que todavía me sorprende cuando lo digo. Esta es una institución maravillosa, muy grande, y que tiene como misión preservar y dar acceso al patrimonio documental chileno. Y desde aquí hemos desarrollado una estrategia que también ha permeado hacia otras instituciones, unas metodologías de trabajo que por supuesto tienen mucho que ver con el quehacer bibliotecario,
pero que también nos ha permitido abrirnos hacia las nuevas tecnologías, hacia las nuevas estrategias del patrimonio documental, de la preservación del patrimonio documental chileno. Y entonces aquí, bueno, nuevamente aquí estoy con Roberto Aguirre, quien todavía trabaja acá y actualmente es el jefe del archivo fotográfico, que se creó en el 97, o sea, vale decir que antes del 97 la Biblioteca Nacional no reconocía la fotografía como patrimonial o como un documento independiente y que necesitara tratamientos específicos desde los procesos técnicos, la catalogación, la manipulación, etcétera. Y ese fue el trabajo que nosotros consolidamos a lo largo de los años. Voy a pasar muy rápido, pero siempre me gustaría detenerme. Esta es una fotografía de Valparaíso y esta esquina, este estudio fotográfico es de los pocos estudios fotográficos de los cuales tenemos registro. Sabemos que en Valparaíso, bueno, llegó el daguerrotipo muy pronto, llegó en 1840, y es un polo donde se desarrolló mucho el arte fotográfico y los estudios, y bueno, este es como un referente importante para nosotros. Este álbum es parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Una de las tareas importantes que me tocó desarrollar en lo personal cuando me integré a la biblioteca fue crear una política de colecciones, que creo que es algo que es fundamental de desarrollar, y por supuesto eso se ha ido ampliando desde el 2008 hasta la actualidad. Aquí nuevamente tenemos una colección general que es miscelánea y que responde un poco a lo que había en la Biblioteca Nacional antes de que se armara el archivo, con mucho material del siglo XIX, materiales que estaban insertos dentro de otras colecciones, como los álbumes, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de esta política de colecciones, la generación de un programa de adquisiciones, ya sea donaciones, transferencias y adquisiciones, y hemos logrado establecer y tratar de representar la historia de la fotografía en Chile a través de colecciones de autor, que algunas son muy grandes, otras son pequeñas representaciones, pero que han ido poblando esta gran colección con lo que nosotros llamamos nuestros productores principales, ya sea en el mundo del fotoperiodismo, la fotografía documental y también algunos fotógrafos que se han dedicado más a la fotografía de autor. Es importante mencionar que esta lista hasta hace pocos años solamente tuvo fotógrafos y no fotógrafas, y eso es una tarea que en los últimos, diría, 5 años nos hemos trazado como un objetivo de poder hacer crecer la representación de fotógrafas en nuestras colecciones y también conocer el trabajo y reconocer el trabajo de muchas mujeres en la fotografía, que ha sido lento, pero que ha ido creciendo. Aquí solamente algunas fotografías que dan cuenta de la diversidad de nuestras colecciones. Ahí tenemos fotografías, por ejemplo, como estudios completos de fotográficos que fueron importantes en la ciudad, como el estudio Tunekawa, que es un fotógrafo japonés que se instaló en Chile y que nos donó todo su archivo, y por el cual pasaron, digamos, toda la sociedad santiaguina, o una gran parte de la sociedad santiaguina por muchos años. También colecciones que se han recuperado del extranjero, como muchos países, por lo menos Uruguay y Brasil, vivimos una dictadura militar que destruyó y que invisibilizó registros, como este es el presidente Allende. Esta es una colección que estaba en Portugal y que pudimos traer y darla a conocer, ampliando el repertorio visual de una época que estuvo completamente desaparecida por muchos años, digamos, producto de la represión y de
y del intento de borrar la historia que tuvo la dictadura por muchos años acá en Chile. Aquí un poco este es el primer fondo fotográfico de mujer, es una fotoperiodista brasilera que trabajó en Chile en medios de resistencia de la dictadura y que tiene un trabajo fotográfico maravilloso, Inés Paulino. Y aquí un poco el resumen de lo que nosotros realizamos con distintas imágenes. Nosotros, al igual que el Centro de Fotografía, no solamente trabajamos hacia adentro de la conservación, sino que también le damos acceso a través de la digitalización y plataformas. Esta es una plataforma muy antigua, que fue la primera, porque también a partir de las imágenes y la iconografía nos dimos cuenta que necesitábamos herramientas que después se desarrollaron, como esta es la Biblioteca Nacional Digital y Memoria Chilena, que son dos portales fundamentales para darle acceso a nuestros materiales y los cuales vamos poblando día a día. Aquí el equipo, aquí por ejemplo estamos en un auto minutero porque no solamente no coleccionamos fotografías, sino que también nos hemos ido ampliando a algunos objetos culturales que están relacionados a la fotografía, como cámaras, telones, en este caso un telón de fotografía minutera. También hemos incrementado el trabajo de investigación a través y publicación. No puse fotos de los libros, pero ya hemos publicado 5 libros de las fotografías del archivo. Y acá un poco una galería rápida de las cosas que hacemos. Este es un proyecto también que estamos... Esta es una primera idea de una fotogalería acá al lado de la biblioteca, absolutamente inspirada en el Centro de Fotografía que estuvo el año pasado. También todo nuestro trabajo en educación y difusión a través de programas de pasantías, tesis, jornadas abiertas donde mostramos los distintos soportes, las distintas fotografías, los deterioros y vamos trabajando para dar a conocer el repertorio increíble de objetos que tenemos en el archivo, no solamente también manteniendo los contextos de cada uno de los productores que tenemos, y aquí vemos cajas. Bueno, algo importante que no he dicho es que también nos hemos dado cuenta de que tenemos que hacer la memoria oral de la fotografía. Entonces aquí tenemos 2 fotógrafos que hemos tenido la posibilidad de entrevistar, de traer y que nos enseñan sobre la práctica fotográfica. Por ejemplo, acá don Isaac Tudenekawa nos muestra algunos detalles de retoques de placa, por ejemplo, que nos ayudan a comprender mejor cómo tratar estos materiales sin eliminar trazos que son importantísimos de la práctica fotográfica. Aquí, bueno, otras colecciones, parte de nuestra... ellas fueron alumnas del programa de Uruguay que después vinieron a Chile a trabajar con una colección maravillosa y generaron unas metodologías interesantes que estamos utilizando hasta el día de hoy. Ya cumplí mis 15 minutos, me pasé un poco, solamente decir que, bueno, desde la experiencia de la Biblioteca Nacional, creo que el mundo de la fotografía patrimonial es extremadamente generoso. Yo creo que eso es algo que también lo mencionó Daniel. Cada vez que nos visitamos aprendemos cosas nuevas, nos inspiramos, nos seguimos dando fuerzas para poder conseguir nuestros objetivos. Así es que desde acá de Chile también muy disponibles para compartir estas experiencias, estas metodologías y también alentar el proyecto maravilloso. Debo decir que me encantó el portal, lo estuve viendo, así es que tenemos mucho que aprender todavía unos de otros y bueno, eso es lo que quería compartirles hoy día. Muchísimas gracias, Soledad. Sobre todo, muchísimas gracias por transmitirnos, ¿no?
tus continuas ganas de seguir en esa lucha que sin duda es la lucha de cada uno de los que estamos, cada uno en nuestras pequeñas esferas, ¿no? Y al mismo tiempo, como bien dices, ¿no? Desde este sentir de necesidad de generosidad, ¿no? De transmisión y de circulación, trabajamos en un medio que sin duda es ese medio de circulación, ¿no? De saberes, de historias, de memoria, ¿no? Y por tanto, evidentemente, no puede ser otra manera que estar en ello de forma generosa, que sin duda ya lo estáis demostrando los tres con compartiendo nosotros vuestras experiencias y vuestro conocimiento, ¿no? A lo largo de todos estos años y lo que seguís luchando hoy en día. Así que muchas gracias. Le cedo ahora la palabra a Tiago Nogueira, que desde Brasil nos va a hablar desde su experiencia desde el Instituto Morella's, que sin duda también es una gran referencia a nivel de Latinoamérica, pero también de su experiencia a nivel internacional, que es mucha, ¿no? Y de su constante también pues, diálogo entre el pasado, presente y futuro, ¿no? En su conocimiento justamente de toda la creación contemporánea en su gran diversidad. Así que, Diego, para ti. Hola Sandra, bueno, gracias por la invitación, felicitaciones ahí por las conquistas. Ojalá avancen en la preservación de fotografía, de la creación del centro. Es un gusto estar acá con mis colegas, con Daniel, con Soledad. Creo que compartimos experiencias, desafíos en el continente. Y también perdona por hablar un poco en portuñol, creo que es más fácil para comprender y veo como una lengua común, una lengua que podemos utilizar para intercambiar conocimientos. Am, bueno, yo trabajo en el Instituto Moreira Salles, yo coordino el área de arte contemporáneo y fotografía contemporáneo, pero el Instituto Moreira Salles es una institución muy amplia que existe hace 30 años en Brasil, fue creada por Walter Moreira Salles, un embajador, banquero, empresario, una figura muy importante que dejó una dotación, un endowment, para crear esta institución de preservación del patrimonio cultural brasileño y que tiene muchos archivos y que empezó con fotografía y literatura, pero a lo largo del tiempo amplió su colección para música, también grabados, iconografía, que decimos dibujo, arte contemporáneo y un poco de cine, otras formas de producción visual cultural. Y es una institución que tiene 3 ubicaciones, que empezó en Pozos de Calda, en Minas Gerais, pero hoy en día tiene 3 sedes, una en Pozos, una en Río y una en São Paulo, donde yo trabajo. Trabajamos compartiendo las ideas, los equipos, las comunicaciones de los proyectos. En São Paulo, que estamos acá, tenemos un museo importante en la Avenida Paulista, con mucha frecuencia de público, con mucha gente, con mucha actividad, mucha energía. Y en Río, que esta casa magnífica, ahora estamos empezando a construir un nuevo museo en la parte de atrás del terreno. Y entonces creo que en 2027 vamos a abrir una nueva sede también en Río. Es una institución muy amplia que tiene cerca de 350 empleados y que trabaja, como dijo, ah, conectando distintas actividades, distintos archivos, distintos patrimonios, pero también que hace exposiciones, conciertos, festivales, publicaciones, programas educativos, un rol muy amplio de actividades que no está relacionado solamente con la fotografía y no solamente con la preservación de los archivos. Estos son los archivos acá que tenemos de fotografía, de literatura, iconografía, música, arte contemporáneo, un centro de documentación de la institución y una biblioteca de fotografía. Y es interesante también que la fotografía, yo voy a hacer una presentación un poco más concentrada en la fotografía, pero es interesante que la fotografía no esté aislada como producción cultural. Eso impone distintos desafíos para nosotros en las maneras de mirar la fotografía, de catalogar, de presentar, que me parece que un vantaje de la institución y es también, como dijo, un privilegio de la institución tener esta dotación porque esto garantiza una cierta previsibilidad de actuación y una responsabilidad también con sus archivos, porque la institución puede moverse, puede tomar decisiones independientemente de las
fluctuaciones políticas, orzamentarias, de presupuesto. Eso creo que nos garantiza no solo una independencia, pero también una responsabilidad muy, muy amplia frente a la sociedad para que nosotros de facto representemos la diversidad, la complejidad de la producción cultural, visual, intelectual brasileña, pero también que nosotros trabajemos para disminuir la desigualdad de esta producción, la desigualdad en la representación, porque sabemos que la representación y los archivos son siempre una expresión de las voces dominantes, de las voces que son políticamente o económicamente dominantes. Y creo que para nosotros tener las condiciones de enfrentar esto nos impone también una responsabilidad en la manera como trabajamos estos archivos y cómo ofrecemos el acceso a estos archivos. La colección de fotografía, como dijo, es muy amplia. Empieza en los primeros objetos fotográficos de la América con el Kurt Florenz y la invención aislada de la fotografía en Brasil. Y sigue hasta el siglo XXI, hasta inteligencia artificial, las artistas que están produciendo con nuevas tecnologías que están como redefiniendo incluso lo que es la fotografía. Es una colección que tiene muchos nombres, que también es particular en la escena brasileña porque cuida de los archivos completos del fotógrafo, sus negativos, positivos, sus placas de vidrio, sus libros, sus notaciones. Y esto es también un desafío muy amplio para una institución porque, como ha visto que tenemos más de 4 millones de ítems fotográficos. Acá un poco los ejemplos de que Hercule Florenz, Marc Ferré, son también archivos de artistas y fotógrafos que trabajaron en Brasil, pero no necesariamente son brasileños de origen. Muchas veces son inmigrantes que vinieron de Europa, de otras partes del mundo, y que acá se establecieron, hicieron una trayectoria muy importante acá y muchas veces ni son conocidos en sus países originales. Entonces creo que también una misión de nosotros es como reconectar, retrasar estos puentes entre los países y entre las producciones para entender también la producción en diáspora de otros continentes. Tenemos también un poco de archivos de periódicos que son también una complejidad muy amplia. Desde el punto de vista de la difusión, creo que es una parte muy importante de la institución. Tenemos website con una parte de la colección digitalizada. Tenemos el archivo. Ahora estamos haciendo un proyecto muy amplio de años de conectar en un mismo banco de datos la colección de fotografía, de música, de literatura, cómo hacer una catalogación conjunta de distintas formas de producción artística. Esto ha sido un proyecto gigante, muy interesante, que está siendo construido en el instituto. Tenemos un centro, hoy en día, un centro de catalogación, un centro de preservación, de conservación, pero también un centro que piensa como digo, la estructura de catalogación y de interconexión entre los archivos para llegar a estos desafíos. Tenemos una beca de investigación del archivo fotográfico que damos una vez al año para investigaciones del archivo. Y publicamos también, además de las exposiciones, de los conciertos, de muchas cosas que hacemos, publicamos catálogos y libros de investigación y de promoción fotográfica. Acá la Biblioteca de Fotografía, que está ubicada en São Paulo, parte de los archivos están en Río, la mayor parte, pero una parte está acá en São Paulo, y acá en el centro tenemos una biblioteca con más de 20.000 títulos, que es como la más importante biblioteca de Brasil de fotografía. Todas las actividades del instituto son gratuitas, eso también es importante decirle. Las exposiciones, las charlas y la visita a la biblioteca también. Tenemos una visitación muy, muy importante, muy amplia. Y bueno, yo trabajo en el área de foto contemporáneo y arte contemporáneo, que es un departamento creado en 2012, después que empecé a trabajar con la revista Zoom, una revista de fotografía que hacemos nosotros. Yo venía al museo para editar la revista como una propuesta de pensar cómo modernizar la colección, cómo modernizar
el pensamiento y cómo actualizar el museo en la producción cultural contemporánea. Y con la construcción de la revista, después creo que de un año y medio, percibimos, el exdirector del museo percibió que había desafíos y oportunidades que podríamos empezar a construir el museo más amplio, y me invitaron a crear un departamento de fotografía contemporáneo y empezar una política de trabajo en la escena contemporánea. Entonces, poco a poco, en estos años, fuimos construyendo distintas políticas para apoyar y contribuir para la difusión y el crecimiento de la fotografía contemporánea en Brasil. Primero con la revista, después con un website, poco a poco con una beca también de producción artística para fotógrafos y artistas, después con proyectos de exposiciones contemporáneos, proyectos de comisiones de trabajos nuevos, un festival de fotografía, una convocatoria de libros de fotografía y después una colección de fotografía que ahora se expandió también para pensar las definiciones de fotografía en su relación con los videos, con la producción digital y con otras formas de producción visual y fotográfica basada en las imagen técnica, ¿no? Imagen producida con lentes. Es un poco lo que hacemos en Zoom, que es como intentamos también mapear un poco de la escena fotográfica, no solo en Brasil y América Latina, pero mundial. Las becas que damos cada año para los artistas y fotógrafos, en principio exclusivamente en fotografía, pero después ampliamos para fotografía y video. Acá un poco de los proyectos expositivos que hacemos en Río, en São Paulo, también investigaciones de grandes nombres de la fotografía que después se pueden también viajar. Para pensar la institución no solo como un polo de un lugar para recibir conocimiento, sino también para producir conocimiento no solo sobre Brasil, sobre otras partes del mundo. Un proyecto que hicimos también de investigación de archivo con Claudia Andújar, que es una gran maestra de la fotografía y que sigue como nos enseñando muchas cosas sobre nuestra propia institución y nuestro propio archivo. Creo que es muy distintivo de la institución el facto de que tenemos equipos que trabajan con archivos. Podemos trabajar en proyectos de largo plazo con los artistas que investigan sus archivos y que producen nuevas obras a partir de sus archivos y que piensan también los archivos como un campo dinámico de conocimiento y de transformación de conocimiento que ayuda a los fotógrafos a entenderlos de otras maneras y a poner otras cuestiones que no necesariamente estaban elaboradas en parte de su trayectoria. Entonces, yo tengo dedicado mucho tiempo a trabajar con estos fotógrafos maestros, pero que tienen archivos y que podemos como investigar y trabajar juntos, empezar otras formas de presentación, de promoción de estos archivos para dinamizar las cuestiones y no verlos solamente como parte de una historia que se terminó en el siglo XX o hace pocos años, pero como creo que para mí personalmente mi investigación y mi interés más grande es cómo pensar estos archivos como parte de la producción viva y contemporánea y activa de Brasil y no como parte solamente de su historia, como reconectar con las personas aquí en estos archivos, eh, eh, de quién hablan esos archivos, a quién pertenecen, cómo relacionar estos archivos en las discusiones también políticas, sociales y culturales del Brasil de hoy. Acá una exposición que hicimos de un cineasta, fotógrafo sobre la dictadura brasileña. Acá también un proyecto muy importante del archivo que creo que está transformando también el pensamiento de la institución, que es un archivo indígena y un pueblo indígena de Brasil que empezó por primera vez a hacer su propio archivo a partir de los álbumes de familia, las fotografías que ellos sacaron en los 80, el 90 y 2000 de sus familias y que empezaron a entender como un gran archivo de la historia indígena contemporánea que no está representado en las instituciones, porque las instituciones se dedicaron a una mirada a los pueblos indígenas de otra manera. Y es un proyecto que nos está poniendo también muchas preguntas, muchas dudas, muchos cuestionamientos desde la manera como nosotros contamos la historia indígena de Brasil, cómo compartimos la historia indígena, como
pensamos la historia indígena y sin necesariamente que sea un archivo que hace parte de la institución, es un archivo que ellos están organizando para ellos mismos, pero que desde la oportunidad que tenemos de acompañar esta organización, eh, percibimos que levanta muchas otras cuestiones sobre la circulación, la forma de construcción, de catalogación, de identificación de imágenes en nuestros propios archivos. Acá un poco de la colección contemporánea que tenemos, como cerca de 1.500 piezas, más de 300.000 negativos de diapositivos, un poco de los principales archivos, como Claudia Andújar, por ejemplo, que es una gran maestra y que ahora tiene su archivo preservado por el instituto, pero trabajamos juntos por 10 años en proyectos de investigación de su archivo, después de la conexión de su archivo con el pueblo Yanomami, indígena de la Amazonía, y ahora estamos empezando un proyecto que creo que va a ser muy interesante, que es pensar cómo un pueblo indígena puede ser los curadores, los catalogadores y tomar decisiones sobre este archivo fotográfico, que son distintas de las decisiones de un autor, de la manera como este archivo ha sido pensado por Claudia, pero que como se refiere en gran parte al los Yanomami y es parte de una lucha de no solo visual, artística, pero una lucha política por emancipación y soberanía del pueblo indígena. Estamos pensando también cómo este archivo puede retornar a este pueblo y cómo este pueblo puede nos enseñar en la institución cómo lidiar con archivos, para qué sirven los archivos, de qué manera se presentan los archivos y cómo se actualizan las cuestiones y las tensiones políticas que están presentes en cualquier archivo fotográfico. Y al final son muchas veces álbumes de familias que no están reconectados a las personas a quien estos archivos representan, narran o pertenecen. Un archivo de Georges Baudins, el cineasta, archivo de Fernando Lemos, un gran artista portugués que trabajó también en distintas medias, distintas maneras, y que para mí es interesante pensar también cómo no aislar ciertos artistas que producieron con fotografía, pero que trabajaron en fronteras borradas y que no podemos como aislarlos en departamentos que tenemos institucionalmente por distintas conveniencias, pero también cómo pensar integradamente una vida y una producción que no estaba limitada en determinados campos de conocimiento y que nos lleva a pensar en nuestras instituciones cómo definimos la fotografía y cómo trabajamos internamente estas definiciones de fotografía, ¿no? Para ampliar estos conceptos. Y acá un poco de la producción contemporánea, que también creo que nos desafía a pensar estos definiciones de fotografía más tradicionales. Acá, por ejemplo, un artista que trabajó con un panel de más de 1.000 imágenes, con fotografías, con recortes de revistas, con Polaroids, con serigrafías fotográficas, que también pone cuestiones de circulación, de visibilidad, de preservación. Acá un artista trabajando con inteligencia artificial, un artista indígena trabajando con instalación audiovisual, un artista queer trabajando con videos, con artista con libros. Y acá un poco quería presentar también todo el equipo, ¿no? Que trabaja, que está representado en la institución. Es una institución muy amplia que tiene muchas eh, distintas formas de trabajo y creo que yo solo quería también apuntar dos cosas que creo que el instituto así ha transformado, es una institución amplia, compleja, pero ha sido transformado profundamente, no solo al pensar, como apuntó acá, que todo de representación está en el archivo. Cuando hicimos una investigación demográfica, por ejemplo, percibimos que tenemos básicamente hombres, todos blancos, todos de un tipo social, de un tipo que no representa la compleja diversidad geográfica, cultural, social, racial, hectárea del Brasil. Estamos haciendo desde un par de años creamos en el instituto un departamento de diversidad, equidad e inclusión que ha transformado profundamente la manera como nosotros enxergamos la institución, no solo desde el punto de la manera como qué archivos preservamos,
qué tipo de voces compartimos y promovemos en la historia de Brasil, sino también qué tipo de acceso las personas tienen a este archivo, quién puede trabajar con este archivo, qué tipo de conocimiento se produce con este archivo, y sino también qué personas que trabajan en la institución, que toman las decisiones sobre cada uno de estos archivos. Creo que estas cuestiones, estas investigaciones han transformado brutalmente, enormemente la manera como pensamos el futuro de la institución. Se están transformando, se están proponiendo cuestiones que creo que son fundamentales e importantísimas para que nosotros podamos visualizar nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestras violencias también, que a veces ni percebemos, que hacemos, que representamos, que compartimos y que promovemos. Y entonces yo creo que sí, para pensar el avance también de las instituciones en el escenario contemporáneo, es muy importante pensar todas las dimensiones políticas que una institución representa a lo largo de los siglos y cómo estas dimensiones promueven un cierto tipo de ideología, no solo en la catalogación, pero también en la interpretación, en la visión de país, en la construcción de un país. Y creo que para mí tal vez lo más difícil, lo mayor desafío es enfrentar estas cuestiones de una manera amplia, poderosa y muy determinada. Creo que no es solo trabajar con la imagen, con la fotografía, con la belleza que ha sido producida, pero es también tratar de expor y de pensar sobre el apagamiento y la invisibilización de innúmeras y voces que están presentes de otras maneras en este país y que no son visibles en nuestros archivos porque son expresión de la cultura dominante, del poder económico y político dominante. Y, y- y creo que a eso estamos dedicados e intentando trabajar y aprendiendo también, como dijo, con todos estos artistas y pueblos y personas que nos entregan sus votos de confianza. Creo que son muchas cuestiones, creo que tenemos nosotros, muchos desafíos también, pero creo que es también un momento emocionante para todos que admiran la fotografía, ¿no? Porque no creo que hay otro momento de tantos cambios, de tantos desafíos, y de tanta relevancia para la fotografía. Tiene importancia en el escenario mundial para la fotografía. Es un campo de disputa, es un campo de diálogo que está transformando y que está poniendo actividad en las instituciones en una posición de participar de una construcción de una sociedad más amplia, más democrática en el mundo. Y esto para mí es muy emocionante poder compartir, estar presente en este tiempo. Muchísimas gracias, Tiago. Bueno, no solo por compartir toda tu experiencia, pero como bien has expuesto, ¿no? Como esa necesidad constante de replanteamiento, ¿no? Y de interconexión, que es algo que realmente pues, los tres habéis trazado claramente, ¿no? La idea de conectar, de interconectar, y sobre todo repensar, ¿no? En este medio que es evidentemente ese instrumento de representación con tanta fuerza y que hoy en día efectivamente aunque Soledad, pues eso, digamos, nos felicitabas por este logro, ¿no? Nosotros todavía estamos alerta en qué tipo de logro, por eso es tan interesante escucharos, ¿no? Evidentemente en instituciones que nacen en un determinado periodo histórico y como bien lo acaba de plantear Tiago ahora mismo, ¿no? Cuáles son los reales desafíos y no caer, digamos, en construir al fin y al cabo un espacio, un centro que al fin y al cabo represente a esos no representados o que vuelva a colocar al fin y al cabo aquellas maneras de articular, ¿no? un sistema de circulación que no representa justamente la diversidad, las voces silenciadas y todo al fin y al cabo lo que también se ha ido adquiriendo, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? Yo creo que a lo mejor también lo más complejo es de ver también la ingente cantidad de trabajo, de labores, ¿no? Cada uno lo habéis presentado, ¿no? Al fin y al cabo las cantidades de capas, de acciones, ¿no? Que hay que ir multiplicando, ¿no? No solo pues eso, estar en la cuestión del archivo, de las colecciones, en cómo esos archivos se tienen que definir, en cómo hay que estar dentro del espacio de
de preservación, el espacio de educación, el espacio de transmisión, el espacio de exhibición, el espacio de diálogo, ¿no? O sea, todos esos elementos que al fin y al cabo configuran la posibilidad real de hacer circular, ¿no? Esas imágenes, en el caso que nos atañe, ¿no? Pero al fin y al cabo esos saberes de una manera que realmente puedan ser lo más amplias posibles para no articular un discurso simplista y al fin y al cabo peligrosamente unilateral que nos haría ver el mundo de un solo prisma, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Tanto a nivel institucional como a nivel de los que estamos fuera de las instituciones, lo que buscamos es vehicular la posibilidad de la diversidad para la única manera, al fin y al cabo, de interconectarnos de otra manera, ¿no? Y de comprender que el mundo se articula en esa gran complejidad y que demasiadas veces hemos intentado segmentarlo, ¿no? Y las políticas imperiales lo han hecho, las postimperiales las siguen haciendo en la hora de segmentar los conocimientos, y es por eso también que es tan interesante una institución como el instituto también en esa transversalidad de conocimiento, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que es en esa transversalidad que pueden surgir primero innovaciones de todo tipo, ¿no? Y una comprensión real de lo que nos sujeta, que es al fin y al cabo el conocimiento de las vidas, ¿no? En las que estamos todos insertos como seres humanos o no humanos también, ¿no? Y al fin y al cabo esa fragilidad y esas vibraciones constantes que nos atañen a cada una de nosotras no se pueden solo comprender a través de un solo y único instrumento o de un solo expresión artística, sino que al final confluyen todas unas cosmologías, ¿no? Que son mucho más complejas y que permiten al final, yo creo, que esas son las aportaciones para mí de las grandes y los grandes creadores, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? De entender al final desde sus particularidades, pero comprender al final todas esas complejidades y esas vibraciones al mismo tiempo, ¿no? No sé si queréis aportar a lo mejor algo más de lo que han ido los compañeros o yo retengo realmente lo que habéis dicho, sobre todo constantemente, ¿no? Al fin y al cabo se repite la idea de red, ¿no? Constantemente, ¿no? La idea, como he dicho, de interconectar, de esa misión al final de ser amplificadores, ¿no? De no quedarnos, digamos, en la institución, en el caso pues simplemente de la colección, que siempre busca al fin y al cabo llegar más lejos, ¿no? No es simplemente quedarnos en la trastera, ¿no? Sino que al fin y al cabo desde la institución del Centro de Fotografía, ¿no? Como lo has explicado Daniel, ¿no? Es al fin y al cabo esa difusión se va interconectando, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Diría yo que habría que destacar a la hora de un eje, ¿no? A lo mejor de pensamiento de cuál tiene que ser la vía, es decir, no cerrar, ¿no? Sino constantemente abrir y cómo abrir. Luego, que tampoco tenemos millones de tiempo, ¿no? Yo solo pienso, pues es verdad que la independencia o la posibilidad económica pues eso siempre ayuda a que esas mentes brillantes puedan trabajar con mejores condiciones y capacitar ¿no? posibilidades de proyectos interesantes cuando las realidades a lo mejor de presupuestos limitan muchas veces, ¿no? Las capacidades de ejecutar determinados proyectos, por ejemplo, ¿no? No sé si queréis aportar un poco alguna idea más de lo que se haya dicho hoy o cómo lo veis. No, buenísimo escuchar a Sole y a Tiago, y sí, coincidimos en muchas cosas. Esto que dijo al final Tiago, creo que es los desafíos que estamos todos, Soledad, muchos otros lugares también, que sí, mientras se construye, a su vez se discute y se tensa lo que se va construyendo y con quién y con quiénes y qué posibilidades se puede dar con las capacidades finitas que siempre lo van a hacer, pero también cómo no nos quedamos en la conformidad de lo hecho, sino buscándole la vuelta a ese punto de discusión que tiene que siempre incomodarnos y pensar la tarea, ¿no? O sea que sí coincido también que es un momento muy, muy increíble como desafío también, y las oportunidades que se generan. Nosotros cada vez vemos más gente interesada en el uso de la foto, o más comunidades pequeñas, chiquitas, tratando de
llevar su discurso de distintas formas, sí la angustia, entre comillas, del desafío, pero sí también la posibilidad de ese desafío, ¿no? El libro la muestra que mostró recién Tiago nos llegó el catálogo hace poco, estamos, bueno, increíble, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué capacidades podemos llevar o ayudar a que se generen? Porque en realidad hay una parte que es esa inequidad histórica de la historia de la humanidad, pues no la vamos a solucionar cualquiera de nosotros, pero sí cómo se mueve eso, es como la tensión permanente, creo que estamos un poco en lo mismo todos. Sí, de hecho, los tres lo habéis dicho de distintas maneras, pero al fin y al cabo os habéis referido a los que han sido maestros, los que os han ayudado en ese crecimiento, ¿no? Y los que siguen ayudándoos en esas nuevas redefiniciones, nuevos replanteamientos, ¿no? Yo creo que si algo a lo mejor podemos dejar aquí, ¿no? A nivel de posible elemento donde agarrarnos, ¿no? Que siempre hay como una necesidad, ¿no? De tener una sensación tangible, ¿no? de algo, de todas esas posibles acciones, es sin duda que no perdamos la voluntad siempre de ir a ese conocimiento, a escuchar otras historias, a escuchar otras maneras de trabajar, de incorporar esos saberes, ¿no? Para al fin y al cabo pues seguir nutriéndonos y seguir avanzando, que como bien lo habéis dicho, es decir, cada uno dentro de sus realidades, de sus diferencias, ¿no? De los contextos políticos que sin duda han formado y conformado determinadas sociedades y que están en constante transformación y esa transformación es la que nos obliga, ¿no? De alguna manera a estar en esa escucha para seguir al fin y al cabo pues retrasando, ¿no? las políticas estipuladas dentro de cada institución o las acciones a establecer, porque al fin y al cabo si siguiéramos cada uno nuestro tren, ¿no? De lo que consideramos que funciona, efectivamente no habría posibilidad yo creo que de nada, ¿no? Y lo has planteado también, Daniel, con esas redes, ¿no? que ya existen a nivel del continente también, ¿no? Y nosotros desde nuestra particularidad del Estado español, nuestra gran lucha es realmente invitar a que esa red también se teja a nivel del contexto español, ¿no? No solo que exista el centro como espacio al fin y al cabo central, la idea del centro no era eso, sino al contrario, sino como una bisagra que permita articular todo el conocimiento y la experiencia que existe desde las ciudades más pequeñas hasta las más importantes, ¿no? Y que cada uno, pues evidentemente, puede aportar su visión en este ecosistema, de alguna manera. Así que... Creo que como dijo Daniel, es muy importante esta idea de red, ¿no? También, como ha dicho Sandra, para nosotros, porque creo que podemos aprender mucho con la experiencia compartida de las instituciones. Desde el punto de vista de cada uno, tenemos especificidades muy distintas y experiencias muy distintas. Y pensar que un centro es también parte de una gran red de conocimiento, de intercambio de conocimiento. Y cada vez que esta red gana un punto más, todo este conocimiento se expande. Creo que nos fortalece como personas que trabajan en estas instituciones, ¿no? Porque no es solo que nosotros estemos concentrados en nuestras actividades, sino pensar esto como parte de una cadena muy amplia que va a fortalecer toda la preservación, la circulación de los archivos, el entendimiento de la fotografía, la comprensión del medio. Para mí esto es muy importante que tenemos en vista. Y claro, siempre, como dijo, también pensar por qué preservamos las cosas, para quién preservamos las cosas, porque no es solo una cuestión de mantener el patrimonio cultural, ¿no? Si el patrimonio cultural está, y esto lo aprendí muy claramente con los amigos indígenas, incluso la idea de archivo, que no existe, de archivo, ¿no? Es una idea muy blanca, muy ajena, porque nosotros muchas veces pensamos el archivo como un espacio en que ponemos cosas en lo oscuro, los aislamos de todos, les silenciamos los conflictos, no mostramos, circulamos muy poco y no los vemos muy bien, ¿no? En cuanto, creo que para ciertas personas, pueblos y otras visiones, el archivo es parte de la vida que tiene que estar en movimentación, en discusión, en activación,
que tiene que estar en vivo. Entonces, creo que también es pensar cómo es la construcción de archivo, de museo, cómo son construcciones occidentales, blancas, de un determinado tipo de concentración de conocimiento. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones para desafiar esto, para no repetir esto y para poner el conocimiento en la actividad? Porque para mí una imagen del 1830 es tan contemporánea como una imagen de inteligencia artificial que hace un artista hoy. Están al mismo tiempo e influyen sobre el tiempo de la misma manera. Y las instituciones del archivo creo tienen este compromiso de poner su patrimonio a disposición del pueblo, a disposición de la sociedad contemporánea para que sea reflexionado, para que sirva a la comprensión de esta sociedad. Bueno, yo solamente agregar a estos dos grandes maestros que, por un lado, y ya lo han dicho, mantener esa capacidad crítica de lo que uno hace. En el caso mío, por ejemplo, es ver cómo la capacidad de mirar en forma interdisciplinaria ha sido muy importante. Porque en la medida que uno agrega otras miradas, ya sea desde el punto de vista técnico, de disciplinas, como de las comunidades que Tiago lo ha recalcado mucho, es fundamental para que lo que se hace en las instituciones tenga un valor realmente político, actual y significativo para las generaciones que vienen. Ahora, hay todo como una base que es como muy disciplinar, pero yo día a día me pregunto qué es conservar. Eso es como del cuarto oscuro, que nadie toque nada. A lo mejor algunos amigos desde la conservación pueden no estar de acuerdo, pero sí. A mí me ha hecho mucho sentido esto de repensarse con otros y de integrar distintas miradas es fundamental. Y lo otro es también siempre pensar que estamos como en una constante, con un constante sentido de urgencia, porque hemos hecho mucho, algunos más que otros, pero también nos falta mucho por hacer. Entonces, ¿cómo validamos, por ejemplo, esta práctica, la existencia de estos acervos tan importantes frente a cambios de autoridades, cambios de políticas? Y yo creo que la red nos ha hecho mucho más fuertes. Ya no podemos no existir. Y pienso que por eso está linda esa foto de ustedes como con esta declaración de principios. Es un momento de comienzo que para algunos puede resultar un poco como tarde, pero todos empezamos de maneras diferentes, desde Tiago en una institución privada, Daniel en una institución municipal, yo en el caso de la Nacional, en una biblioteca nacional, y con pequeñas cosas como muy, muy de a poco. Y creo que si tal vez podemos nosotros compartir una experiencia es que hay que perseverar y ir haciendo las cosas de a poco, pero en distintas dimensiones, porque uno no puede esperar que esté todo conservado para empezar a difundir, sino que tienes que ir trabajando en forma paralela con la comunicación, con la educación, es un despliegue más horizontal y en red, que eso. Y bueno, y yo creo que esto como casi me lo digo a mí misma, es como no bajar los brazos, que ahí siempre el concepto de guerrillero de Ángel Fuentes siempre está ahí, ¿no? No rendirse. Bueno, pues yo creo que queda bonito quedarnos en la idea de no rendirnos. No sé si de forma guerrillera, ¿no? Porque a mí ahí me incorpora un léxico
bélico del cual creo que podemos rehuir en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y que, bueno, que al menos podremos como reencontrar la lectura, pero sí os agradezco primero, pues como lo habéis dicho también, vuestro compromiso, ¿no? Que sin duda nosotros intentaremos marcarnos también desde esta plataforma, ¿no? Como habéis dicho, la importancia de repensarnos, ¿no? De repensarnos con nosotros en esa alianza, en esa escucha, ¿no? Y de integrar siempre estas miradas. Muchas gracias por vuestras miradas, por hacernos hecho repensar también a nosotros y por ir poco a poco, ¿no? Como bien has dicho, Soledad, ¿no? Entendemos la vida es eso, es también ir poco a poco, es aprender que todo nos alcanza como nos hacen creer unos determinados ideales que en un día lo alcanzas todo, ¿no? Aquí tenemos prueba de ello claramente, ¿no? Y seguiremos en eso poco a poco, en ese cruce de miradas y de conocimientos. Así que muchas gracias a los tres por esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias Mucha a ti. suerte también. Gracias. Muchas gracias. Sí. La próxima nos vemos en persona. Sí, por favor.